Capítulo 13. Hola, me saludó la modista. ¿Cómo lo ha hecho? Ha llegado casi tan pronto como nosotras. Sí, contesté un poco maquinalmente. ¿Dónde está Margarita? En su casa. ¿Está sola? No, está con el conde de G. ¿Pero qué le ocurre a usted? Me preguntó Prudencia al ver cómo me paseaba por el salón a grandes zancadas. ¿Cree que me puede resultar agradable esperar aquí a que el conde salga de casa de Margarita? En este punto no es usted razonable. ¿Cómo quiere usted que ella despida al conde? Ese hombre ha tenido relaciones con ella durante largo tiempo y no solo le ha dado siempre mucho dinero, sino que aún continúa dándoselo. Margarita gasta más de 100.000 francos al año y está cargada de deudas. El duque le envía lo que le pide, pero ella no siempre se atreve a pedirle lo que necesita. Es indiscutible que no le conviene tratar mal al conde, que le presta a fondo perdido por lo menos 10.000 francos anuales. Ella le quiere a usted de verdad, pero no creo que las relaciones entre ambos deban ser formales, porque a ninguno de los dos les conviene que así sea. ¿Comprende lo que quiero decir? Por ejemplo, ¿cómo podría sostener usted el lujo de esa mujer con sus 7 u 8.000 francos de pensión? Ni siquiera bastarían para los gastos de su coche. Mi consejo es que tome a Margarita tal como es, o sea, como una muchacha bonita y de talento. Sea usted un amante un mes, dos, el tiempo que sea, dele ramos de flores, dulces, vaya al teatro, pero no pase de ahí, ni promueva ridículas escenas de celos. Usted sabe perfectamente con quién se las tiene que ver, y ella no le ha engañado. Es una mujer que no tiene como dote la virtud. Usted lo sabe y la ama, y ella lo mira con buenos ojos. ¿Qué más puede pedir? Deje que las cosas sigan su curso y verá cómo todo resulta bien. Después de todo, no deja de ser gracioso que se haga usted el susceptible cuando posee la amante más hermosa de París, una mujer que la recibe en un espléndido apartamento, que tiene una fortuna en joyas y que, si usted quiere, no le costará ni un céntimo. Señor Duval, le aseguro que muchos hombres desearían estar en su lugar. Tiene usted razón, no puedo negárselo, pero me es imposible dejar de sentir cierta sensación dolorosa con solo pensar que ese hombre es su amante. En primer lugar, habría que saber si el conde es aún su amante, porque creo que por lo único que le interesa a Margarita es porque de vez en cuando aún puede prestarle alguna ayuda. Llevaba ya 2 días sin querer recibirle, y esta mañana se le ha presentado con el palco del teatro. ¿Qué podía hacer Margarita sino aceptar permitirle que la acompañara y dejarle después que subiera a descansar un rato? En cierto modo, es lo más natural del mundo. Compréndalo. Además, señor Duval, ¿no acepta usted al duque? Es cierto, pero el duque no solo es un anciano, sino que es indiscutible que Margarita no es su amante. Por otra parte, pudiera aceptar una interferencia, pero dos son demasiadas. Semejante condescendencia supone la existencia de un cálculo y convierte al hombre que consiente en él, aun cuando esté de por medio el amor, en un ser inferior a todas luces. El consentimiento acaba convirtiéndose en un oficio y el oficio en un lucro. Ay, mi querido amigo, qué engaño vive usted. A cuántos hombres conozco yo, nobles y elegantes entre los nobles, que han aceptado y aceptan lo que yo le estoy aconsejando sin el menor escrúpulo. Es algo que ocurre prácticamente muy a menudo. Además, dígame, ¿cómo quiere usted que se las compongan las cortesanas de París para sostener su boato si no tuviesen 3 o 4 amantes a la vez? ¿Qué fortuna, por grande que sea, sería capaz de atender por sí sola los gastos de una mujer como Margarita? No me negará usted que en Francia una propiedad que rente 500.000 francos es algo más que excepcional. Pues esa renta no bastaría para soportar el dispendio de Margarita, y por la sencilla razón de que el hombre que disfruta de tal riqueza tiene una casa lujosa, caballos, coches y criados, cultiva la amistad de influyentes amigos y se dedica a la caza.
aparte de que generalmente suele estar casado, tiene hijos, toma parte en las carreras de caballos, juega, viaja y qué sé yo cuántas cosas más. Forman de tal modo parte de su vida todas estas costumbres, que no puede renunciar a ellas sin que la gente comience a decir que está arruinado, ni tampoco puede evitar que en tales casos se levante una polvareda a su alrededor. En resumen, un rico hacendado con una renta de 500.000 francos no puede darle a una amante más de 8 o 10.000 anuales, y por eso otros amores han de completar el pago de los gastos de ella. En cuanto a Margarita, usted tiene una gran ventaja, ya que el viejo duque posee 10 millones, es viudo y sin hijos, y no tiene más que sobrinos ricos. Ese hombre le da a nuestra amiga cuanto quiere sin exigirle nada, pero ella no puede pedirle más de 60.000 francos al año, porque estoy segura de que si lo hiciese, a pesar de su fortuna y del afecto que le profesa, acabaría renunciando a protegerla. Todos los jóvenes que en París disfrutan de 20 a 30.000 francos de renta, es decir, que apenas si tienen para mantenerse en el médico social que frecuentan, saben perfectamente cuando son amantes de una mujer como Margarita, que ella no podría pagar el alquiler de su apartamento ni sus criados con lo que ellos podrían darle, así que prefieren aparentar que lo ignoran todo y cuando se cansan de la situación y de ellas se limitan a abandonarlas. Por lo demás, si la vanidad les mueve a correr detrás de ellas y hacerse cargo de sus gastos, acaban arruinándose neciamente, tras lo cual eligen ir a morir a África, después de haber dejado en París una deuda de varios cientos de miles de francos. Sí, pero en mi caso, intentó replicar Armando, usted no es diferente. ¿Cree que en tales casos la mujer queda agradecida? Nada de eso. Por el contrario, llega a la deducción de que, mientras ha estado comprometida, no ha hecho otra cosa que perder el tiempo y dinero. Es posible que a un hombre como usted, señor Duval, todos estos pormenores le puedan parecer vergonzosos, pero no son menos reales. En mi opinión, usted es un simpático muchacho a quien yo aprecio de verdad, y le aseguro, como mujer que lleva viviendo más de 20 años entre cortesanas, que sé muy bien lo que ellas son y lo que valen. En definitiva, no me gustaría que se tomase demasiado en serio el afecto que Margarita pueda sentir por usted, porque debemos admitir que nuestra amiga le ama, pues aun suponiendo que le ame lo bastante como para renunciar al conde y al duque, es incuestionable que su sacrificio sería excesivo y que las consecuencias no se harían esperar. Y en otro sentido, aun cuando usted quisiera obrar bien con ella, en el momento en que la abandonase, ¿cómo podría resarcirla de los prejuicios que le habría ocasionado involuntariamente? Sin querer, la habría ido separando del medio ambiente en el que radica su fortuna y su porvenir, aparte de que ella le habría sacrificado el tesoro de sus años más preciosos, y todo para ganarse su olvido. En tal situación, o sería usted un hombre vulgar, y entonces le echaría en cara su pasado, diciéndole que al abandonarla obraba ni más ni menos que como los otros amantes que había tenido, o por el contrario, sería usted un hombre decente que, creyéndose obligado a no rechazarla, caería en una desdicha inevitable. Por lo demás, estas ligaduras pueden ser disculpables en un joven, pero nunca en un hombre de edad madura, y no lo son porque las mujeres de esta clase suelen ser un obstáculo que se opone a la creación de una familia y a la práctica de toda ambición. Créame, amigo mío, tómese las cosas tal como son y a las mujeres por lo que valen, y sobre todo no le otorgue a una cortesana el derecho a llamarse su acreedora, cualquiera que sea la causa que tenga para ello. Después de que Prudencia se hubo expresado con tanta discreción como lógica, tuve que reconocer con gran asombro que tenía razón. Le tendí la mano y le di las gracias por sus consejos. Vamos, prosiguió ella, rechace usted esas malas teorías que desea sustentar y sea práctico. No se tome el amor de Margarita tan en serio y alégrese. La vida tiene atractivos y las cosas suelen verse según como se sepa mirarlas.
Pregúnteselo, por ejemplo, a su amigo Gastón, que entiende el amor tal como yo le estoy explicando. Es algo de lo que debe convencerse también usted, señor Duval, si no quiere convertirse en un hombre aburrido y triste. Después de todo, piense que ahí al lado hay una hermosa joven que espera con impaciencia a que se vaya el hombre que ahora está en su casa, para recibirle a usted y que además le reserva las horas de la noche para poder amarle mejor. ¿No le parece un privilegio? Venga a la venta y verá cómo se marcha el conde, que no tiene que tardar ya mucho en cedernos los favores de Margarita. Prudencia abrió una ventana y nos apoyamos, el uno al lado del otro, en el alféizar, ella mirando a los escasos transeúntes que pasaban por la calle y yo meditando. Sentía como si todo lo que aquella mujer acababa de decirme siguiera zumbándome en los oídos, y la verdad era que no podía por menos que darle la razón. De vez en cuando se me escapaban fuertes suspiros, los cuales la obligaban a volverse hacia mí, y después se encogía de hombros, igual que los médicos que acaban desesperando de sus enfermos. Con qué fuerza nos advierten a veces las sensaciones de lo corta que es la existencia, pensaba. Únicamente hace 2 días que conozco a Margarita. Es mi amante desde ayer y ocupa ya mi corazón de tal forma que la simple visita de ese conde de G es como una terrible desgracia que hubiera caído del cielo sobre mí. Por último, vimos que se abría la puerta de Margarita y que salía el conde, quien subió a un coche que se puso en marcha de inmediato. Prudencia cerró la ventana y a los pocos momentos oímos la voz de Margarita que nos llamaba. Vamos, me dijo la modista, que está poniendo ya la mesa para cenar. Cuando entramos en el apartamento de Margarita, ésta vino rápidamente a mi encuentro, me echó los brazos al cuello y me besó con todas sus fuerzas, diciéndome ¿aún estamos de mal humor? No, respondió Prudencia por mí, eso ya se acabó. Le he soltado un sermón y me ha prometido enmendarse. Enhorabuena. Como arrastrado por una voluntad superior, dirigí mis ojos al lecho de Margarita y comprobé con satisfacción que estaba intacto. Ella se había puesto un peinador blanco. Nos sentamos a la mesa y pude contemplar a Margarita en toda la dimensión de su hechizo. Mientras cenábamos, me tuve que decir que no tenía el menor derecho a exigirle más y que muchos otros se habían considerado dichosos de encontrarse en mi lugar. En realidad, igual que le ocurría al pastor de Virgilio, de lo único que yo tenía que preocuparme era de aprovechar las ocasiones que un dios o una diosa en aquel caso pudiera proporcionarme. Intenté poner en práctica las teorías de su amiga, rivalizando en alegría con ellas, pero lo que en ellas era tan natural, yo no podía conseguirlo sin un serio esfuerzo, de tal forma que temo que la nerviosa sonrisa con que me propuse engañarlas se parecía más a una mueca quejumbrosa que a una íntima satisfacción. Estaba claro que Margarita también tenía ocupada en algo la imaginación, aun cuando yo no pudiera saber en qué, y me limitaba a mirarla amorosamente, casi con ternura, mientras pensaba en todo lo que estaba dispuesto a sufrir por ella. De pronto, Margarita, dirigiéndose directamente a mí, me preguntó, ¿sabes en lo que estaba pensando? No, en un plan que he trazado. ¿Cuál es? Aún no puedo decírtelo. En cambio puedo hablarte sobre sus resultados. Dentro de un mes, si todo sale bien, seré libre, estaré en paz con todo el mundo y nos podremos ir los dos a pasar el verano en el campo. ¿Y no puedo saber el detalle de tu plan para llevar a cabo ese intento? No, lo único que necesito es que me ames como yo te amo a ti. Si conseguimos esto, creo que todo saldrá según lo previsto. ¿Y no necesitas ninguna otra ayuda de nadie? No. Así es que lo harás tú sola. Sí, me respondió ella, sonriendo de una forma que no olvidaré jamás. Yo me encargaré de todo, pero te necesitaré a ti para que ambos disfrutemos del resultado. Al oír la palabra resultado, no pude menos que sonrojarme y recordar a Manon Lescaut, gastando con Desgroux
el dinero del señor de B. Por eso en aquel momento, sin poder remediarlo, me levanté y repliqué con voz un tanto áspera: deberás perdonarme, mi querida Margarita, pero no puedo aceptar otros resultados provechosos que los que me proporcionen mis propias iniciativas. ¿Qué quieres decir? Pues que temo que el conde de G sea un socio activo de tu plan, cuyas pérdidas no puedo aceptar y mucho menos sus beneficios. ¿Comprendes lo que quiero decir? Eres un niño. Me habías forjado la ilusión de que me amabas de verdad, pero ya veo que me he equivocado. Está bien. Al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, Margarita se levantó, abrió el piano y se puso a tocar la invitación al vals, llegando hasta el pasaje en tono mayor que la obligaba siempre a detenerse. ¿Lo hizo por costumbre, de forma mecánica o simplemente para recordarme el día que nos conocimos? Todo lo que podría decir ahora es que, despertados mis recuerdos por aquella melodía, me acerqué a ella, le cogí la cabeza y la besé, preguntándole si me perdonaba. ¿Y qué puedo hacer? Respondió. Pero debes darte cuenta de que hace solo 2 días que nos conocemos y ya te he perdonado algo. Verdaderamente, estás cumpliendo muy mal tu promesa de ciega obediencia. Es superior a mis fuerzas, dije yo entonces, pues te amo demasiado para no estar celoso hasta de tus más pequeños pensamientos. Lo que me has propuesto hace un momento me volvería loco de alegría, pero el misterio que hay de por medio es algo que me martiriza. Vamos a ver, razonemos un poco, Armando, repuso Margarita cogiéndome las manos, fijando sus ojos en los míos y sonriendo de un modo irresistible. Tú me amas, ¿no es cierto? Y también te gustaría pasar 3 o 4 meses solos los dos en el campo, un aislamiento que a mí me complacería inmensamente, no sólo por la dicha que me proporcionaría, sino por lo beneficioso que resultaría para mi salud. Pero no puedo irme de París por un tiempo tan largo sin dejar ordenados mis asuntos, puesto que los asuntos de una mujer como yo están siempre muy enmarañados. Lo sorprendente es que he dado con la forma de conciliarlo todo, la marcha de mis asuntos y mi amor por ti. Sí, mi amor por ti, no te rías, pues estoy cometiendo la locura de amarte. ¿Qué niño eres, Armando? No debes pensar en otra cosa que no sea lo que te amo. Lo demás no tiene por qué preocuparte. ¿Es que no vas a comprender nunca? ¿Está bien? Tu voluntad es mi ley, lo reconozco, y tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, antes de un mes estaremos en algún bonito y retirado lugar, paseándonos a la orilla de un río. Es posible que te sorprendas de oírme hablar así a mí, a Margarita Gautier, pero lo cierto es que la vida que llevo en París, aunque parezca muy feliz, me devora o me hastía, y de vez en cuando me asalta de pronto el deseo de vivir en un ambiente más tranquilo que me recuerde la placidez de mi infancia. Aunque se llegue a ser lo que sea, siempre se recuerdan los días de la niñez. Tranquilízate, pues no voy a decirte que soy hija de un coronel retirado y que me he educado en Saint-Denis. Lo cierto es que soy una pobre campesina que hace tan solo 6 años ni siquiera sabía firmar. ¿Estás más tranquilizado ahora? Lo único que me extraña de mi relación contigo es la razón por la que has sido el primer hombre al que me he dirigido para compartir el júbilo del deseo que me ha asaltado. Esa razón, sin duda alguna, es la que he reconocido que me amas por mí y no por ti, mientras que los demás hombres me han amado solo por ellos mismos. ¿Comprendes la diferencia del matiz? A veces he pasado temporadas en el campo, pero nunca a mi completa satisfacción, y por eso cuento ahora contigo para gozar de semejante dicha. Espero que no te niegues a hacérmela posible. Piensa sobre todo que no llegaré a envejecer y que con el tiempo podría arrepentirte de no haber hecho por mí lo primero que te he pedido, y más tratándose de algo que ha de costarte tan poco.
¿Qué podía responder yo a tales palabras, y más cuando mi mente se hallaba aún hechizada por el recuerdo de la primera noche de delicias pasada con aquella mujer, mientras esperaba anhelante que llegase la segunda? Una hora después, Margarita y yo estábamos en su dormitorio, la tenía en mis brazos, y hubo un momento en que tuve que reconocer mi deseo de obedecerla ciegamente, aunque se hubiera tratado de la ejecución de un crimen. Hasta las 6 de la madrugada no salí de casa de Margarita y no me fui sin preguntarle ¿hasta la noche? No respondió y se limitó a besarme con pasión. Algunas horas después recibí una carta suya en la que me decía: Amor mío, me siento algo enferma y el médico me ha ordenado reposo, así es que he decidido no salir de casa esta noche. Me acostaré temprano y no será posible que nos veamos. En cambio, para recompensarte, te espero mañana al mediodía. Te amo, Margarita. Lo primero que pensé fue que Margarita me engañaba, y como la amaba demasiado para que esa sospecha no me trastornara, me empezó a correr un frío sudor por la frente. No me acababa de acostumbrar a la idea de que debía estar dispuesto a esperar cosas semejantes casi a diario de Margarita. Por lo demás, ya había tenido que vivir tales situaciones con otras amantes, pero no me habían afectado nunca de aquel modo. ¿De dónde provenía el imperio que aquella mujer iba tomando sobre mi vida? Comencé a pensar y lo primero que se me ocurrió, contando con la llave de su casa, fue ir a visitarla como de costumbre, a fin de averiguar la verdad sobre si era cierto o no que estuviese enferma. En el caso de que la encontrara con algún hombre, no me quedaba otra cosa que hacer sino abofetearla. De momento me fui a los Campos Elíseos, donde esperé en vano a que llegara Margarita durante al menos 4 horas por la noche, y con el mismo resultado. Estuve en todos los teatros a los que ella acostumbraba ir. A las 11 me encaminé a la calle de Antín, y al llegar frente a la casa de Margarita miré hacia arriba para ver si había luz en sus ventanas. Todo estaba a oscuras. Llamé y no me respondió nadie. El portero me preguntó a qué piso me dirigía. Al de la señorita Gautier. No ha vuelto a una casa. En tal caso la esperaré en su apartamento. No hay nadie. Nada me hubiera resultado más fácil que forzar aquella especie de orden o consigna, puesto que tenía la llave, pero temí dar origen a algún escándalo y preferí marcharme. Sin embargo, no me dirigí a casa, sino que esperé allí. Era como si un poder desconocido me impidiera abandonar la calle de Antín, ni me dejase apartar los ojos de las ventanas de Margarita. Me parecía que, esperando, acabaría por averiguar algo nuevo, o que mis sospechas llegarían a confirmarse. Alrededor de medianoche, y poco más o menos a la altura del número 9 de la calle, se detuvo una calesa que no me era desconocida. Se apeó el conde de G, que despidió al cochero y entró en la casa. Por un instante supuse que le sucedería lo mismo que a mí, que le dirían que Margarita se hallaba ausente, pero no fue así. A las 4 de la mañana todavía me encontraba en el mismo lugar de la calle de Antín, esperando en vano la salida del conde. En las últimas 3 semanas he sufrido lo indecible, pero me atrevería a afirmar que no ha sido nada en comparación con lo que sufrí aquella noche. Capítulo 14. Recuerdo que una vez en mi casa me puse a llorar como un niño. No hay hombre que ignore lo que se puede sufrir en tales momentos, ya que no hay uno que no haya sido engañado por lo menos una vez en su vida. Al impulso de los arrebatos que nos inspira la pasión y que siempre nos creemos capaces de llevar adelante, me dije que era preciso que rompiera lo antes posible aquella relación con Margarita, y esperé con devoradora impaciencia la llegada del día para ir a comprar el billete que me devolviese al lado de mi padre y de mi hermana, un doble amor del que me podía sentir seguro y que reconocía como más allá de todo engaño. Mi intención, sin embargo, no era la de partir sin que Margarita supiera clara y rotundamente por qué me iba.
pues solo el hombre que ha dejado de amar por completo a su amante la abandona sin darle ninguna explicación. Escribí y reescribí más de 20 cartas en mi imaginación, sin dejar de decirme que había de dirigirme a una vulgar cortesana, a quien sin duda yo había poetizado en demasía. Se trataba de una cortesana que me había tratado como a un estudiante, haciendo uso de una astucia tan ordinaria que a mis ojos era como un insulto. Sobre esa evidencia de este último extremo no tenía la menor duda, e influido por semejantes ideas se reveló mi amor propio y resolví abandonar a aquella mujer sin darle la satisfacción de que supiera cuánto me hacía sufrir la ruptura, por lo que me puse a escribirle con el carácter de letra más elegante que me fue posible y con los ojos llenos de lágrimas arrancadas de mi ira y de mi desesperación. Mi querida Margarita, espero que tu indisposición de ayer haya carecido de importancia. A las 11 de la noche quise saber cómo seguía tu salud y me respondieron que aún no habías regresado a casa. Sin embargo, el conde de G tuvo más suerte que yo, pues llegó poco después, y a las 4 de la madrugada seguía todavía en tu apartamento. Dispénsame las horas de hastío que tal vez te haya hecho pasar, y al mismo tiempo te pido que no desprecies mi agradecimiento por los instantes de dicha que te debo y que nunca podré olvidar. Hoy hubiera ido también a preguntar por tu salud, pero he decidido regresar junto a mi padre, por lo que me es imposible disponer del tiempo necesario para ir a tu casa. Adiós, mi querida Margarita. No soy lo bastante rico para poder amarte como yo quisiera, ni lo suficientemente pobre para amarte como tú desearías. Olvidemos pues nuestra relación, tú a un hombre que acabará siéndote indiferente y yo a una dicha que debo comprender que es imposible. Te devuelvo la llave que me entregaste y que no me ha servido para nada. A ti, sin embargo, podrá serte útil si acostumbras a ponerte enferma como ayer. Armando. Como puede verse, no tuve fuerzas para terminar la carta sin una ironía impertinente, demostración palpable de que seguía enamorado de aquella mujer. Leí y releí lo menos 10 veces la carta y sólo después de estar seguro de que le iba a causar cierta desazón a Margarita me sentí un poco tranquilo. Después intenté infundir mi aliento mediante los sentimientos fingidos que había en aquellas líneas. Por último, cuando a las 8 entró mi criado en la habitación, le entregué la misiva para que fuera a entregarla de inmediato a su destinataria. ¿Ha de esperar contestación?, me preguntó Joseph, como se llamaba mi criado, igual que casi todos los domésticos. Si te preguntan, responde que no sabes nada, pero disimula y espera. Qué débiles somos a veces los hombres. Mientras Joseph estuvo fuera, no pude evitar el caer en una indecible agitación. Recordando la forma en que se me había entregado Margarita, me preguntaba con qué derecho le había escrito aquella carta tan impertinente, cuando ella podía muy bien contestarme que no era el conde de G con quien me burlaba, sino que era conmigo con quien engañaba al conde. Este razonamiento es el que permite a muchas mujeres tener diversos amantes, y recordando algunas de las palabras de Margarita, quería convencerme de que había redactado mi carta en términos demasiado suaves, pues no había puesto en ella palabras lo que bastante duras como para avergonzar a una mujer que jugaba con un amor tan sincero como el mío. Al mismo tiempo pensé que lo mejor hubiera sido no escribirle, sino ir a verla durante el día para poder disfrutar de las lágrimas que con toda seguridad le habría hecho verter. Y por último me inquietaba lo que pudiera contestarme, predisponiendo mi ánimo a admitir las excusas que quisiera darme. Tan pronto como Joseph regresó, me apresuré a preguntarle ¿qué ha sucedido? Señor, me respondió, al parecer la señorita Gautier está aún en la cama. Me han dicho que en cuanto se despierte le será entregada la carta y que si hay contestación la traerán aquí. Margarita estaba durmiendo.
En pocos minutos sentí 1000 veces la tentación de mandar a recoger aquella carta, pero al mismo tiempo pensaba en la posibilidad de que se la hubiera entregado ya, lo cual habría hecho parecer que me arrepentía de haberla escrito. Dieron las 10, las 11, y llegó el mediodía. Por un instante dudé si acudir o no a la cita de Margarita, como si nada hubiera sucedido. En resumen, no había qué hacer ni qué pensar, ni cómo romper aquella especie de círculo que me oprimía. Y fue entonces cuando, poseído por la clásica superstición de los que esperan, pensé en salir de casa para encontrarme a la vuelta con la ansiada contestación. En efecto, suele ser un pensamiento común el de creer que las contestaciones esperadas con impaciencia llegan cuando nos hallamos ausentes, y así fue como, con el pretexto de ir a almorzar, me encontré en la calle. En lugar de almorzar en el Café Foy, que se hallaba en una esquina del boulevard, tal como tenía por costumbre, preferí hacerlo en el Palais Royal, a fin de tener un pretexto para pasar por la calle de Antin. Y sucedió que cada vez que veía a lo lejos una mujer, creía que era Nanine, que me traía la esperada contestación. Pero recorrí toda la calle sin encontrarme con nadie. Una vez en el Palais Royal, elegí el restaurante de Berry, donde el camarero me dio de comer, o mejor dicho, me sirvió lo que él quiso, porque yo, en lugar de empezar a comer, me limité a fijar mis ojos en el péndulo del reloj. Cuando regresé a casa estaba seguro de encontrarme con la carta de Margarita, y tal era mi seguridad que cuando el portero me dijo que no había llegado ninguna misiva para mí, puse de inmediato mi esperanza en Joseph, pero él tampoco había visto a nadie desde que yo me fui a comer. Tuve que rendirme ante la evidencia de que si Margarita hubiera decidido contestarme, lo habría hecho mucho antes. Entonces, sin saber muy bien por qué, comencé a arrepentirme de las palabras que había empleado en mi carta, y me dije que quizá lo más acertado hubiera sido guardar un silencio absoluto, ya que así la habría obligado a preocuparse y a preguntar por mí, extrañada de que no acudiese a la cita acordada la noche anterior, siendo esta la única circunstancia lógica en que habría debido darle una explicación de mi ausencia. De esta forma, ella no hubiera tenido otro remedio que disculparse, que era justamente lo que yo deseaba, pues sabía que habría admitido cualquiera de las razones que me hubiese dado como buenas, prefiriéndolo todo al martirio de no verla más. En tal situación, hasta llegué a ilusionarme con la idea de que podía venir a verme a casa, pero la esperé en vano una hora tras otra. Margarita no era como las demás mujeres. Debía convencerme de ello. Rara es la mujer que al recibir una carta como la que yo había escrito, no reaccionaría de forma categórica, respondiendo a una impertinencia con otra. A las 5 me fui hacia los Campos Elíseos. Si la encuentro, pensaba, fingiré la mayor indiferencia y así creerá que no pienso en ella. Al llegar a la esquina de la calle Royal, la vi pasar en su coche, pero fue tan inesperado el encuentro que apenas si pude ver su rostro. No sé si ella podía advertir mi emoción, porque yo me turbé hasta el extremo de que no acerté a hacer ningún gesto de los que llevaba tan estudiados de antemano. Ni hace falta decir que, en vez de continuar mi paseo hacia los Campos Elíseos, me puse a leer los carteles de los teatros, donde aún tenía las probabilidades de verla. Aquella noche había un estreno en el Palais Royal y era muy probable que Margarita asistiera. A las 7 ya estaba en el teatro, cuyos palcos fueron llenándose uno tras otro, pero Margarita no apareció. Entonces salí del Palais Royal y pasé por todos los teatros a los que Margarita solía concurrir: el Vaudeville, el Varietés y la Ópera Comique. No la vi en ninguno de ellos. ¿Qué podía haber sucedido? ¿O mi carta le había causado una gran pesadumbre que le impidió salir de casa aquella noche? ¿O bien temía encontrarse conmigo para ahorrarse una explicación, cualquiera que pudiera ser? Esto era lo que la vanidad me hacía pensar mientras atravesaba el centro del boulevard, cuando de pronto me encontré con Gastón, que me preguntó de dónde venía.
del Palais Royal, y yo de la ópera. Creía haberte visto allí. ¿Por qué? Porque he visto a Margarita. ¿Estaba Margarita en la ópera? Sí. ¿Sola? No. Creo que la acompañaba una de sus amigas. ¿Y nadie más? Creo que el conde de G. ha estado un rato en su palco, pero no estoy seguro. No obstante, ella se ha ido con el duque. En el descanso he visto una localidad vacía y he pensado que era la tuya. Por eso te he dicho que creía haberte visto en la ópera. ¿Y por qué habría de estar yo donde esté Margarita? Diablos, ¿por qué ha de ser? Pues porque eres su amante. ¿Quién te ha dicho eso? Me lo dijo ayer Prudencia. La verdad es que no puedo dejar de felicitarte, Armando, ya que no todo el mundo puede tener un amante de esa categoría. Consérvala, porque estas son cosas de las que dan tono y prestigio. Esta sencilla reflexión de mi amigo puso en evidencia cuán ridículas eran mis susceptibilidades. Es seguro que de haberlo encontrado la víspera, y si me hubiera hablado de tal manera, no le habría escrito aquella carta a Margarita. Por un instante vacilé entre la idea de ir o no ir a casa de Prudencia a fin de solicitar, por su mediación, una entrevista con Margarita, pero temeroso de que ésta por vergüenza me contestara que no podía recibirme, me fui a mi casa después de la calle de Antín. Al llegar le pregunté al portero si había alguna misiva para mí, y la respuesta fue negativa. Habrá querido comprobar si yo daba algún nuevo paso y si me retractaba de mi carta, me dije mientras me acostaba, pero al ver que no le he escrito siquiera una nueva nota de disculpa, estoy seguro de que ella lo hará mañana. Durante la noche tuve tiempo más que suficiente para arrepentirme de mi error, puesto que apenas si pude dormir. Me encontraba solo en casa, desvelado y muerto por la inquietud de los celos, cuando muy bien habría podido encontrarme al lado de Margarita, si hubiera dejado seguir el curso normal de los acontecimientos. En vez de padecer esa tortura hubiera podido oír de labios de Margarita palabras que no había escuchado más que 2 veces y que en mi soledad me golpeaban sin cesar el cerebro. Lo más horrible de mi situación, sin embargo, estribaba en que era la razón la que me hacía culpable. Todo me decía que Margarita me amaba. En primer lugar, su deseo de pasar el verano en el campo sola conmigo, y después la certeza de que no había nada que la obligara a ser mi amante, ya que mis bienes no alcanzaban a satisfacer sus necesidades más elementales. Estaba claro, Margarita se había dejado guiar simplemente por la esperanza de hallar en mí un afecto sincero, capaz de redimirla de tantos amores mercenarios que había tenido que sufrir, pero a los 2 días escasos mi torpeza había hecho que se desvaneciera aquella esperanza, pagándole con una necia ironía el maravilloso amor que me había dado durante 2 noches. Mi conducta era, por tanto, no ya ridícula, sino desagradecida. ¿Le había yo pagado ni siquiera a aquella mujer tal como hacían los demás para considerarme con derecho a despreciar su vida? Al huir pasados solo 2 días, no ofrecía la impresión de un parásito del amor que temiera a cada instante que le presenten la cuenta del banquete. Apenas se hacía 36 horas que conocía a Margarita y 24 que era su amante. ¿Me daba esto derecho a portarme tan susceptiblemente en vez de rebosar de júbilo al ver que una mujer como ella se interesaba por mí? Lo quería todo para mí solo, y me consideraba con razón suficiente como para obligarla a romper de un plumazo todas sus relaciones con el pasado, cuando además representaban su seguridad para el futuro. Qué absurda pretensión la mía, cuánto egoísmo. ¿Acaso no me había advertido de todo ello? Pero aún había más. ¿Qué podía reprocharle yo a fin de cuentas? Nada, absolutamente nada. Me había escrito que se sentía enferma cuando podía haberme dicho, sin rodeos, con la soez franqueza de ciertas mujeres, que debía recibir aquella noche a uno de sus amantes. Y yo,
en lugar de intuir su delicadeza y dar crédito a su carta, paseándome por todas las calles de París menos por la de ella, y pasando la noche con mis amigos para presentarme al día siguiente en su casa a la hora convenida, había elegido emular a Otelo, espiándola y creyendo castigarla al dejar de verla, ocurriendo más bien que ella estaría contenta de verse libre de semejante estúpido. En realidad, su silencio ni siquiera significaba rencor para mí, sino desdén. En tales circunstancias debería haberle hecho un regalo a Margarita, un presente que hubiese disculpado en ella toda duda respecto a mi generosidad, permitiéndome a la vez, al tratarla como una cortesana, considerarme desquiciado, pero no. De haber realizado este gesto propio de un traficante, me hubiera parecido también que con ello ofendía, si no su amor por mí, el que yo sentía por ella. Porque si mi amor era tan puro que no consentía participaciones, no podía pagar tampoco con un regalo, por espléndido que fuese, la dicha que me había proporcionado aquella mujer, aun cuando se tratara de una dicha tan efímera. Esto es lo que me repetí una y otra vez durante toda la noche, y lo que a cada momento sentía impulsos de ir a decirle a Margarita. Cuando amaneció, el nuevo día me encontró aún despierto y dominado por una extraña fiebre. Margarita era mi único pensamiento. Era necesario tomar cuanto antes una firme resolución, es decir, debía romper definitivamente con aquella mujer o ahogar mis escrúpulos y conseguir que volviera a recibirme. Pero, como ya se sabe, el ser humano tiende a aplazar siempre la ejecución de sus resoluciones definitivas. Así es que, incapacitado para quedarme en casa ni un minuto más y no atreviéndome a aparecer por la de ella, intenté un medio de acercarme que, si me salía bien, mi amor propio debería agradecerme al azar. Eran las 9 y me fui a toda prisa a ver a Prudencia, que me preguntó en primer lugar por la causa de mi visita a una hora tan temprana e intempestiva. En el último minuto no me atreví a decirle el verdadero motivo de encontrarme allí, y le respondí que había madrugado para ir a tomar una plaza en la diligencia de C, que era donde vivía mi padre. Es una suerte poder marcharse de París en un tiempo tan hermoso, me dijo Prudencia, a la cual miré como preguntándome si estaría burlándose de mí. Pero debí equivocarme, porque su rostro se mostraba completamente serio. ¿Se despedirá de Margarita?, me preguntó con la misma gravedad de antes. No, es lo mejor que puede hacer. ¿Por qué? Pues porque después de la actitud que ha tomado usted, creo que sería absurdo que volviera a verla. ¿No le parece? ¿Está usted enterada de todo? Margarita me dio a leer su carta. ¿Y qué le ha dicho de ella? Nada más que lo siguiente: mi querida Prudencia, su amigo es un mal educado. Estas cartas pueden escribirse en la imaginación, pero nunca en un papel. ¿Y con qué tono le dijo a usted eso? ¿Cómo quiere que me lo dijera? Me lo dijo riéndose, sencillamente para añadir después: ha cenado 2 veces en mi casa y ni siquiera me ha pagado el gasto de la comida. Aquellos eran los resultados que mi carta y mis celos estúpidos habían producido. Lo cierto es que me sentí cruelmente humillado en la vanidad de mi amor. Dígame, Prudencia, ¿qué es lo que hizo anoche? Se fue a la ópera, lo sé, y luego cenó en su casa. ¿Sola? No, creo que lo hizo con el conde de G. Ya sabe usted de quién se trata. Mi ruptura no había modificado las costumbres de Margarita, y a esto se debe cuando un hombre rompe con una cortesana. Se le responda habitualmente que su comportamiento posterior es la mejor prueba de que la ruptura con tal clase de mujeres siempre es una decisión acertada. No sabe cómo me alegro, dije con una falsa sonrisa. ¿Por qué? Quiero decir que me alegro al comprobar que Margarita se lo toma bien y no desespera por mí. Y hace bien, ¿no le parece?
Sin embargo, creo que el más cuerdo ha sido usted, pues en mi opinión ha actuado como debía, ya que de continuar las cosas como iban, esa muchacha hubiera acabado haciendo alguna locura. Le quería de verdad. En todo el día de ayer no hizo otra cosa que hablar de usted. ¿Y por qué no ha contestado mi carta? Porque ha comprendido que hacía mal en amarle. Además, las mujeres a veces soportamos que nuestro amor sea burlado, pero no toleramos nunca que sea herido nuestro amor propio, que es lo que sucede cuando un hombre nos abandona 2 días después de haberse convertido en nuestro amante, sean cuales fueran las razones que tenga para hacerlo. Conozco muy bien a Margarita y puedo asegurarle que, antes que contestar a su carta, preferiría morir. ¿Qué cree usted que debo hacer entonces? Nada. Deje pasar el tiempo. La olvidará y ella hará lo mismo. En estos casos el tiempo es el mejor mediador para que las dos partes queden en paz. Hágame caso en lo que le digo. ¿Y si le escribiera solicitando su perdón? No lo haga, porque se lo concedería. Al oír estas palabras sentí unos impulsos irresistibles de abrazar a Prudencia. Un cuarto de hora después estaba en mi casa y me puse a escribir de inmediato las siguientes palabras dirigidas a Margarita. Alguien arrepentido de haber escrito ayer una carta y que mañana saldrá de París, si no le perdona, anhela saber a qué hora podría ofrecerle su arrepentimiento más sincero. ¿Cuándo podré verte a solas? Porque ya sabes tú que las confesiones deben hacerse sin testigos. Armando Duval. Metí esta especie de madrigal en prosa en un sobre y lo envié con Joseph, que se lo entregó en la mano a Margarita, quien le dijo que me contestaría más tarde. No salí de casa, excepto para ir a comer, pero a las 11 de la noche aún no había recibido contestación. Resolví no esperar más y prepararlo todo para abandonar París al día siguiente. Después de esta determinación, y convencido de que no podría dormir aunque me acostara, me puse a preparar mi equipaje. Capítulo 15. Joseph y yo llevábamos aproximadamente 1 hora disponiéndolo todo para mi partida, cuando oímos que llamaban estrepitosamente a la puerta. ¿Voy a abrir?, me preguntó Joseph. Claro que sí, le respondí, mientras buscaba en mi imaginación quién podría ser la persona que deseaba verme a tales horas, no atreviéndome ni siquiera a pensar que fuera Margarita. Señor, se trata de 2 señoras, me dijo Joseph entrando en la habitación donde estaba haciendo mis preparativos. Somos nosotras, Armando, dijo desde fuera una voz que reconocí de inmediato como la de Prudencia. Abandoné mi habitación atropelladamente y pude ver a Prudencia, que de pie contemplaba las contadas curiosidades que adornaban el salón. Allí estaba también Margarita, sentada en el sofá y con gesto pensativo. Como impulsado por una fuerza irresistible, corrí hacia ella, me puse a sus pies, le cogí las manos y con voz temblorosa le pedí su perdón. Margarita se limitó a besarme en la frente y a contestar: «Esta es ya la tercera vez que te perdono. Me iba a marchar a París mañana. ¿Y en qué puede modificar mi visita tal decisión? Debes saber que no he venido para impedirte que abandones París, sino porque durante todo el día no me ha quedado tiempo material para contestar a tu carta de hoy, y no he querido que pudieras pensar que estaba enojada contigo. Sin embargo, Prudencia se empeñaba en que no viniese, alegando que era posible que lo único que conseguiría sería molestarte. ¿Molestarme tú, Margarita? Imposible. ¿Cómo podrías molestarme tú? Podía estar usted con alguna mujer, respondió Prudencia. Hay que pensar que no hubiera sido muy agradable para ella vernos llegar a las 2. Mientras la amiga de Margarita hacía semejante observación, ella me miraba con atención. Mi querida amiga, contesté, permítame que le diga que está usted poco menos que hablando de un imposible.
¿Sabe usted que tiene un apartamento muy bonito? ¿Podría ver el dormitorio? ¿Por qué no? Respondí. Prudencia entró en mi habitación, supongo que más que para verlo, para enmendar la sospecha que acababa de formular y dejarnos solos a Margarita y a mí. ¿Por qué has venido con ella?, le pregunté a Margarita. Porque estaba conmigo en el teatro y he querido que alguien me acompañe al salir de aquí. ¿No habría podido hacerlo yo? Sí, pero aparte de que no era mi deseo molestarte de ninguna manera, al llegar a la puerta de mi casa me habrías instado para que te permitiera subir, lo que me hubiera sido imposible concederte, y no me sentía capaz de negarte una cosa más. ¿Y por qué esa nueva negativa? Porque todos mis pasos son espiados, y la menor sospecha podría causarme graves prejuicios. ¿De verdad es esa la única razón? Si existiera otra, también te la diría. He decidido acabar con los secretos entre nosotros dos. Dime una cosa sin ninguna clase de rodeos, Margarita. ¿Qué? ¿Me amas, aunque sea solo un poco? Un poco. Lo que te amo es mucho, Armando. ¿Es que no lo comprenderás nunca? En ese caso, ¿por qué esa tendencia a engañarme continuamente? Lo hemos hablado 1000 veces. Si yo fuese una duquesa con 200.000 libras de renta y siendo tu amante tuviese otro hombre, ¿te cabría el derecho de preguntarme por qué te engaño? Pero no siendo más que la señorita Margarita Gautier, cuyas deudas suman 40.000 francos y cuyo gasto anual es de 100.000, a pesar de no tener la menor fortuna, debes reconocer que tu pregunta es ociosa y que una respuesta por mi parte no tendría el menor sentido. Tienes razón, dije apoyando mi cabeza en las rodillas de Margarita, pero es que se da al mismo tiempo la circunstancia de que yo te amo como un loco. De acuerdo, Armando, pero hay que ser razonable. Deberás amarme un poco menos o comprenderme un poco más. La carta que me escribiste ayer me ha producido un gran pesar. De haber sido libre no habría recibido al conde anteayer, o de haberlo recibido habría ido después a tu casa a pedirte el perdón que has pedido hace un momento, y en adelante no habría otro hombre en mi vida que tú. Por un instante creí poder disfrutar de esta dicha durante 6 meses, pero tú me la has negado al empeñarte en conocer los medios de que me iba a valer para ello, medios que por otra parte eran fáciles de deducir y que significaban para mí un sacrificio más grande de lo que tú nunca podrías imaginar. Por otra parte, habría podido pedirte a ti mismo 20.000 francos, y como estás enamorado de mí, habrías hecho lo imposible para encontrarlos, si bien es probable que más adelante me los hubieras echado en cara. He preferido no deberte nada, y tú no quieres comprender mi delicadeza. A las mujeres como yo, cuando nos queda todavía un poco de corazón, nos ocurre que solemos dar a las palabras y a las cosas un alcance mucho mayor que las demás mujeres. Es por lo que insisto en que deberías haber comprendido el medio utilizado por mí para saldar mis deudas, sin pedirte a ti ni un céntimo, como una delicadeza de la que tendrías que haberte aprovechado sin abrir los labios. Si hoy fuera el primer día que me conocías, seguro que te considerarías más que recompensado en tu amor con lo que yo te prometiese, sin preguntarme qué es lo que hice ayer o hace un minuto. Las mujeres como yo nos vemos obligadas, en ciertas ocasiones, a comprar las satisfacciones del alma a expensas del cuerpo, y cuando esta satisfacción se desvanece, el dolor que sentimos es superior a cualquier precio. En aquellos momentos miraba y escuchaba a Margarita con la mayor admiración, al pensar que aquella mujer cuyos pies hubiera deseado besar en otro tiempo, consentía en haberme partícipe de sus pensamientos, concediéndome un lugar en su vida, y que a pesar de todo no me conformaba yo con lo que me otorgaba. Insistía en preguntarme a mí mismo si el deseo del hombre conoce algún límite, ya que el mío aspiraba a más, aun habiendo sido satisfecho tan pronto y tan ampliamente.
La verdad es que nosotras, como hijas del azar, continuó Margarita, solemos alentar deseos extravagantes y amores que para mucha gente pueden resultar incomprensibles. Unas veces nos entregamos por una cosa y otras por otra. Muchas gentes se arruinarían sin conseguir ni lo más mínimo de nosotras, mientras que otros nos consiguen con un simple ramo de flores. Nuestro corazón es caprichoso y esta volubilidad es su única distracción y también su única disculpa. Por ejemplo, yo me he entregado a ti antes que a ningún otro hombre de los que he conocido, mi querido Armando. ¿Por qué? No sabría decirlo, aunque sí puedo precisar que me conmoviste cuando entraste en mi habitación la otra noche, después de mi fuerte acceso de tos, para cogerme la mano y llorar sobre ella. En realidad, eres la única criatura humana que se ha compadecido de mí. Y ahora voy a decirte algo que quizá te parezca una locura. Hace algún tiempo tenía un perrito que me miraba con ojos tristes cada vez que me oía toser. Es el único ser viviente al que he querido de verdad, y recuerdo que cuando murió derramé por él más lágrimas que cuando murió mi madre. De hecho, y desde el primer momento, sentí por ti el mismo grado de afecto que por aquel animalito. Si los hombres supiesen cuánto puede conseguirse con una lágrima, se sentirían más amados y nosotras no resultaríamos tan nefastas. En cuanto a ti, mi querido, debo decirte que tu carta no te ha favorecido en nada con respecto a mí, pues me ha revelado que no poseías todas las cualidades del corazón que yo había creído, y por consiguiente te ha perjudicado en mi amor por ti. Ya sé que las escribiste impulsado por los celos, pero tus celos han llegado hasta la impertinencia, y esto es un poco grave. ¿Tú no lo crees así? Mi solicitud de tu perdón es la mejor prueba de que estoy de acuerdo contigo. No debía haber escrito nunca esa maldita carta. Puedes creer que no sabía lo que estaba haciendo en aquel momento. Cuando recibí esa carta, prosiguió Margarita, mi tristeza ya era grande por otros motivos, y en realidad no esperaba otra cosa que verte al mediodía para almorzar contigo y desvanecer junto a ti un tenaz pensamiento que alimentaba en mi mente y que, antes de conocerte, solía admitir sin el menor esfuerzo. Por otra parte, en aquel momento creía yo que tú eras la única persona con la que podía pensar y hablar sin trabas de ninguna clase, ya que cuantos se rodean a las mujeres de mi condición tienen siempre interés en escudriñar sus más insignificantes palabras y en deducir consecuencias hasta de sus actos más triviales. Podría decirse que nosotras por naturaleza carecemos de amigos, a cambio de lo cual podemos contar con amantes egoístas que derrochan su fortuna, aunque no por nosotras como ellos dicen, sino por vanidad. Esta clase de gentes piden sobre todo que estemos alegres al mismo tiempo que ellos, que nos encontremos bien y con apetito cuando desean cenar y que nuestro escepticismo se adapte en todo momento al suyo. En cuanto al corazón, no está prohibido tenerlo, si no queremos vernos escarnecidas y desprestigiadas. De hecho, no nos pertenecemos, es como si no fuéramos personas. En este sentido somos meros objetos, y si en el amor propio de nuestros amantes ocupamos en un momento dado el primer lugar, en su estimación nunca valemos nada. Lo único que nos resulta posible es tener amigas, pero siempre son de la condición de prudencia, que en otro tiempo han sido meretrices y que siguen gustando del despilfarro, aun cuando su edad ya no sea la más apropiada para ello. Este tipo de mujeres pueden convertirse en nuestras amigas, aunque mejor sería decir que lo que buscan es convertirse en nuestras comensales, y llevan su amistad hasta la servidumbre, pero nunca hasta el desinterés. Poco les importa que tengamos los amantes apuñados, con tal de que a ellas les caiga de vez en cuando un vestido, un brazalete, y puedan dar algún que otro paseo con nosotras en nuestro coche. Los ramos de flores pasan a sus manos y nos piden prestados nuestros chales de cachemira. No obstante, si se trata de favores, no recibimos de ellas ninguno, por pequeño que sea, que no paguemos a doble precio.
Tú mismo pudiste presenciarlo la noche en que Prudencia me trajo los 6.000 francos que le mandé pedir para mí al duque. Me pidió prestados 500, que no me devolverá jamás, o me los pagará en sombreros que se quedarán en las mismas cajas en que me los envíe. En tales condiciones yo nunca había pensado más que en una cosa, en la posibilidad de encontrar un hombre lo bastante comprensivo para que no me exigiese cuentas de mi vida y que fuese más que el amante de mi cuerpo, el amante de mis impresiones y de mis sentimientos. Ese hombre habría podido ser el duque, pero es demasiado anciano, y la vejez no protege ni consuela. En un principio creí sinceramente que me sería posible acomodarme a esta clase de vida y que, para consumirme, lo mismo era arrojarme a las llamas de un incendio que asfixiarme con carbón. Y he aquí que de pronto me encuentro contigo, joven y dichoso, a la vista de lo cual debe considerarse como natural que intentara trocarte en el hombre por quien tanto he suspirado en mis largas horas de soledad. Lo que yo comencé amando en ti no era el hombre presente, sino lo que podías llegar a ser, ¿comprendes? Pero tú no te avienes a razones y rechazas semejante condición como indigna de ti. Eres en definitiva un amante vulgar, y no te queda otra cosa que hacer sino lo que hacen éstos, pagar y no hablar ni una sola palabra de nuestros sentimientos. Esta larga confesión fatigó visiblemente a Margarita, que se reclinó en el respaldo del sofá para ahogar un débil acceso de tos. Se llevó el pañuelo al rostro y se cubrió la boca y los ojos. Perdón otra vez, perdóname, Margarita. Cuanto acabas de decirme lo había comprendido ya, pero deseaba oírlo de tus propios labios. Solo te pido que olvidemos lo pasado y que únicamente pensemos en que nos pertenecemos el uno al otro. No debemos tener otro pensamiento sino el de que somos jóvenes y que nos amamos. Margarita, te suplico que hagas de mí lo que desees. No anhelo otra cosa que ser tu esclavo, pero te pido de todo corazón que rompas esa maldita carta que te escribí en tan mala hora, y que no dejes que mañana me marche de París, pues mi pesadumbre acabaría por costarme la vida. Margarita sacó entonces mi carta de entre su vestido, y ofreciéndomela, al mismo tiempo que sonreía con una dulzura inefable, me dijo: Toma, pensaba dártela de todos modos. Cogí la carta y después de romperla en 1000 pedazos, besé con lágrimas en los ojos la mano que me la había devuelto. En aquel momento apareció de nuevo Prudencia y Margarita le preguntó: ¿A que no adivina lo que Armando me está pidiendo? Me lo figuro. Le ha pedido que lo perdone. ¿Lo ha adivinado usted? ¿Y qué le ha contestado? No puedo negarle mi perdón, pero es que, además, espera otra cosa de mí. ¿Qué? Desea venir a cenar con nosotras. ¿Y usted se lo va a permitir? ¿Qué cree usted? Que son ustedes como dos niños, y que el uno y el otro parecen no tener eso que se llama sentido común. Por otro lado, mi estómago está dando chillidos de hambre, y pienso que cuanto antes se da usted, más pronto cenaremos. Iremos en mi coche, dijo Margarita, y volviéndose hacia mí añadió: como lo más seguro es que Nanine ya esté acostada, tú te encargarás de abrir. Toma la llave y procura no volver a perderla. ¿Me has entendido? Aquel gesto me produjo tal emoción que, en lugar de decir nada, me limité a abrazar a Margarita. Entonces entró Joseph y con un ademán de hombre que está satisfecho de sí mismo me comunicó: Señor, el equipaje ya está listo para mañana. ¿Desea algo más? ¿Está el equipaje listo? Sí, señor. Entonces, dígame el señor. He cambiado de propósito, no me iré de París. Lo siento mucho, pero tendrás que volverlo a poner todo en su sitio, ¿comprendes? Sí, señor. Si lo prefieres, fuera de lo más imprescindible, puedes dejar para mañana deshacer el equipaje. Ahora voy a salir, pues tengo que acompañar a las señoras. Capítulo 16. Habría podido contarle a usted en pocas palabras el principio de mis relaciones con Margarita,
me dijo Armando, pero he querido que apreciara en todos sus detalles el proceso de los acontecimientos y mi progresiva aceptación de las condiciones impuestas por ella, lo mismo que la caída de Margarita en una situación que la llevó a no poder vivir sin mí. Al día siguiente de aquella noche en que Margarita vino a mi casa, le envié Manon Lescaut. Desde entonces, y sin poder modificar la vida de mi amante, tuve que cambiar la mía. Me propuse no tener ni un minuto para meditar en el papel que acababa de aceptar, pues de lo contrario, y muy a pesar mío, se habría apoderado de mi espíritu la más profunda tristeza. Así fue como mi vida, por lo regular tan tranquila, adquirió súbitamente una apariencia de escándalo y desorden, y esto es la prueba de que, por muy desinteresado que sea el amor de una mujer mundana por un hombre, no quiere decir que no cueste nada, sino que trae consigo muchos dispendios, pues una mujer ameniza su vida con 1000 pequeños caprichos, como flores, palcos de teatro, cenas o excursiones al campo, que ningún hombre puede negar a su amante. Como ya he dicho, yo no era rico, ni muchísimo menos. Mi padre era y continúa siendo recaudador general en C, para el empeño de cuyo cargo, y gracias a la reputación de que gozaba, halló sin dificultades la finanza exigida. Su cargo le produce unos 40.000 francos al año, y en los 10 que lleva ejerciéndolo ha podido devolver la fianza y reunir una pequeña dote para mi hermana. Mi padre, que es un hombre honrado a carta cabal, repartió entre mi hermana y yo los 6.000 francos de renta que mi madre dejó al morir, y lo hizo el mismo día en que obtuvo el puesto de recaudador. Más tarde, cuando yo cumplí 21 años, añadió a los 3.000 francos de mi madre otros 5.000, asegurándome así un esfuerzo económico con el que podía vivir bastante desahogadamente en París, siempre que agregase a esta renta una posición, ya fuera en el campo de las leyes o en el de la medicina. Entonces me vine a París, cursé derecho y me licencié como abogado, pero como tantos otros jóvenes, una vez con el título en el bolsillo, me abandoné a la vida indolente de la capital. Sin embargo, mis gastos eran limitados, como lo prueba que la renta de un año me dura 8 meses, y pasaba los otros 4 con mi padre, lo cual representaba una renta de 12.000 francos anuales y un prestigio de buen hijo. La consecuencia fue que no tenía ninguna deuda. Esta era mi situación cuando conocí a Margarita, pero se comprenderá que desde entonces comenzaron a aumentar mis gastos de un modo considerable. Ella era bastante caprichosa y pertenecía a esa clase de mujeres que nunca consideran como un gasto serio las 1001 distracciones de que se compone la existencia. Y ocurrió que, como ella deseaba pasar el mayor tiempo posible conmigo, me escribía por la mañana y me decía que comeríamos juntos, pero no en su casa, sino en algún restaurante de las afueras. Yo iba a buscarla, comíamos, nos íbamos después al teatro, a menudo cenábamos, y al llegar al final de la noche veía que había gastado varios cientos de francos. Y esto ocurría casi todos los días. Así es que mi renta se redujo, por decirlo de alguna manera, en solo 3 meses y medio, y me vi en la necesidad de contraer deudas, si no resolví alejarme de Margarita. Pero yo estaba dispuesto a todo, menos a aceptar esa solución. Si explico todas estas circunstancias es para que se comprenda cómo todas juntas determinaron los acontecimientos que voy a referirle. Estos pormenores tal vez parezcan algo ingenuos, pero los expongo con toda su simplicidad. No tardé mucho en comprender que nada en el mundo tendría sobre mí ninguna influencia como para hacerme olvidar a Margarita, y yo tenía que encontrar un medio que me proporcionara el dinero necesario para satisfacer los gastos que me ocasionaba mi relación con aquella mujer. Por lo demás, aquel amor me trastornaba hasta tal extremo que, lejos de Margarita, los instantes me parecían siglos, y me veía en la necesidad de consumirlos al fuego de una pasión cualquiera, para vivirlos tan deprisa como me fuera posible, a fin de no advertir que los vivía.
Empecé por pedir prestados 5 o 6 mil francos a cuenta de mi pequeño capital, con los que me dediqué a probar suerte en el juego. Antiguamente, el que entraba en Frascati podía ocurrirle que labraba su fortuna. En esa clase de lugares se jugaba dinero, y al que lo perdía le cabía siempre el consuelo de pensar que podía haberlo ganado, mientras que ahora, excepto en los casinos, donde todavía existe cierta severidad en el pago, casi puede tenerse la certeza de no cobrar si la cantidad ganada es de alguna importancia. Es algo que se comprende porque al fin y al cabo solo pueden dedicarse al juego aquellos jóvenes que tengan grandes necesidades y carezcan de bienes suficientes para costear la vida que llevan. Los que ganan montan a caballo y mantienen a sus amantes, siempre a costa de los que pierden, como es natural, lo cual no es nada agradable para éstos. De ahí que se contraigan deudas y que muchas de las relaciones iniciadas en torno a un tapete verde acaben en contiendas donde la vida y la honra suelen salir con bastante menoscabo. El resultado es que el hombre digno acaba arruinado por otros, también muy dignos, sin más defecto que el de no disfrutar de una renta de 100.000 francos. Como es lógico, no se trata de hablar aquí de los fulleros, de los que a veces se sabe que sufrieron alguna condena, pero siempre se sabe demasiado tarde. En cuanto a mí, me entregué a esa vida vertiginosa y volcánica, que en otro tiempo tanto me aterrara con solo pensar en ella, pero que ahora se había convertido en el complemento inevitable de mi amor por Margarita. ¿Y qué otra cosa podía hacer yo en tales circunstancias? De haber tenido que pasar en mi casa las noches que pasaba en la calle de Antin, no habría podido dormir. Los celos me hubieran mantenido desvelado y me habrían quemado no solo la sangre, sino también el cerebro. Por el contrario, el juego desviaba momentáneamente la fiebre que invadía mi corazón y la convertía en una pasión por la que a pesar mío me interesaba hasta el momento en que llegaba la hora de ir a reunirme con mi amante. Entonces, y esto era en lo que mejor podía reconocer el ímpetu de mi amor, tanto si ganaba como si perdía dejaba inflexiblemente la mesa, compadeciendo a los que se quedaban en ella, porque al abandonarla no encontrarían la dicha que me esperaba a mí. El juego, para la mayoría de los que se reúnen alrededor de un tapete, constituye en el fondo una necesidad, mientras que para mí era simplemente un remedio. Una vez curado de Margarita, quedaba yo curado también del juego, así es que, en medio de todo, nunca llegué a ningún exceso. No perdía sino lo que podía pagar, y no ganaba ninguna cantidad mayor que la que pudiera haber perdido. Asimismo, la suerte se me mostró propicia muy a menudo. No contraía deudas y gastaba por lo menos 3 veces más que cuando no jugaba. ¿Cómo resistirse, pues, a una vida que me permitía satisfacer sin inquietudes los innumerables caprichos de Margarita, que dicho sea de paso, seguía amándome cada vez más? Como ya he indicado, mi amante comenzó no recibiéndome más que de medianoche a las 6 de la madrugada, pero más adelante ya fui admitido en sus palcos y por último accedió a comer conmigo, hasta que una mañana no salí de su casa sino a las 8, hora que no tardaría mucho a convertirse en las 12. Al mismo compás de mi metamorfosis moral se operaba en Margarita una metamorfosis física. Yo me había tomado con mucho interés la posibilidad de su curación, y la pobre, adivinando mi propósito, me obedecía en todo para mostrarme su agradecimiento. Así fue como, sin violencia ni esfuerzo, conseguí apartarla de sus antiguas costumbres. Mi médico, con quien hice que se viera Margarita, me había dicho que sólo el reposo y la tranquilidad podrían conservar la salud de la enferma, y tanto logré en ese terreno que las cenas bulliciosas y los insomnios acabaron por convertirse en un régimen racional de vida y en un sueño regularizado. Margarita
sin darse cuenta de ello, fue acostumbrándose a esta nueva forma de vida y pronto experimentó sus saludables efectos. Poco tiempo después comenzó a pasar las noches en casa con la mayor naturalidad, o si hacía buen tiempo, se envolvía en un chal de cachemira y nos íbamos a pasear como dos niños por las sombrías alamedas de los Campos Elíseos. Cuando regresábamos a casa, Margarita llegaba algo fatigada, pero cenaba frugalmente y a gusto, y se acostaba después de haber tocado un poco el piano o de haber leído algo, cosa que, por cierto, no había hecho nunca. Los accesos de tos, que cada vez que los oía era como si me desgarraran el pecho, llegaron a desaparecer casi por completo. A las 6 semanas ya no se hablaba entre nosotros del conde, que fue definitivamente eliminado de las relaciones de Margarita. Solo el duque hacía que tuviéramos que ocultar nuestras relaciones, a pesar de lo cual había sido despedido con frecuencia mientras yo me encontraba en el apartamento de Margarita, con el pretexto de que la señora está durmiendo y ha prohibido que la despierten. De la costumbre, incluso de la necesidad que tenía Margarita de verme, vino el que yo acabara abandonando el juego, y lo hice justamente en el momento en que todo jugador con experiencia lo hubiera hecho, cuando había conseguido reunir algunas ganancias, cifradas en unos 10.000 francos, que se me antojaron poco menos que un capital inacabable. Entonces llegaron los meses en que yo solía ir a visitar a mi padre y a mi hermana. Es fácil deducir que aquel año alteré la costumbre, cuya consecuencia fue no tardar mucho en recibir una carta tras otra, en las que se me instaba a que me reuniera con mi familia. Contesté como supe, repitiéndole siempre lo mismo, que mi salud era excelente y que no tenía necesidad de dinero, cosas que, a mi entender, debían proporcionarle a mi padre algún consuelo ante el retraso de mi visita anual. Cierta mañana ocurrió que, habiendo despertado a Margarita un brillante sol, ella saltó de la cama y me preguntó si sería tan amable de llevarla a pasar el día en el campo. Llamamos a Prudencia y partimos los tres, después de haberle encargado a Nanine que de parte de la señora le dijese al duque que se había ido al campo con su vecina y amiga para poder disfrutar de un día tan hermoso. Aparte de que era necesaria la presencia de la modista para tranquilizar al duque, era una de esas mujeres que resultan ideales para ir a pasar un día en el campo. Con su inagotable buen humor y su insaciable apetito, no sólo daba lugar a que no se hastiasen los demás, sino que nadie sabía preparar tan bien como ella una de aquellas comidas campestres a base de huevos, leche, conejo salteado, cerezas y todo aquello que puede convertir en ideal un día pasado al aire libre en los alrededores de París. Una vez preparado todo, solo teníamos que elegir a dónde iríamos. En esta cuestión fue también Prudencia quien supo decidir con gran acierto. ¿Desean que sea una verdadera excursión por el campo?, nos preguntó. Sí. Entonces vayamos a Bougival, al Pont du Gard, a casa de la viuda de Arnaud. Necesitaremos ir en calesa, Armando, si es que solo falta que vaya usted a buscarla. 1 hora y media después estábamos en casa de la viuda de Arnaud. Este albergue, figón durante la semana y fonda en el domingo, es bastante conocido. Desde su jardín, que está a la altura media de un primer piso, se domina una magnífica perspectiva. A la izquierda se ve el acueducto de Marly, que cierra el horizonte, y a la derecha la vista abarca una serie de colinas. El río, casi dormido en aquella altura, se desliza como una cinta blanca de moaré entre el llano de Gabillon y la isla de Croissy, eternamente arrullada por el susurro de los altos chopos y de los sauces que la pueblan. A lo lejos se divisa París envuelto en la niebla, y algo más cerca, bañadas por la luz del sol, aparecen varias casitas blancas de roja techumbre, junto a algunas fábricas que, en la distancia, redondean admirablemente el paisaje. Prudencia tenía razón. Aquel sitio era ideal
para pasar un día en el campo, y la comida por ella preparada no desentonó tampoco en medio de tan acogedor ambiente. No es por la dicha que me proporcionó, por lo que persiste mi admiración hacia Bougival, y a pesar de su nombre poco agradable, sino porque es en realidad uno de los lugares más hermosos que pueden encontrarse en las cercanías de París. Yo he viajado y he visto muchos parajes pintorescos, pero debo reconocer que conozco muy pocos tan seductores como este, risueñamente recostado al pie de la colina que lo protege. La señora Arnoux nos ofreció, con gran alegría de Margarita y de Prudencia, la posibilidad de dar un paseo en barca. Desde siempre se ha asociado el campo con el amor, lo cual me parece acertado, pues no hay marco que mejor le siente a la mujer amada que el azul del firmamento, el aroma de las flores, la suave brisa y la resplandeciente soledad de un campo o de un bosque. Por mucho que amemos a una mujer o por mucha confianza que tengamos en ella, sea cual fuere la seguridad que con respecto al porvenir nos inspire el pasado, siempre se sienten unos celos más o menos velados, y así todo el que ha estado alguna vez enamorado reconocerá haber sentido en alguna ocasión la necesidad de aislar de la gente al ser con el que, si fuera posible, desearía vivir por entero, porque por indiferente que la mujer amada se muestre con respecto a lo que la rodea, lo cierto es que siempre pierde algo de su aroma y de su personalidad al contacto con las demás personas y con las cosas. Estoy seguro de que yo podía experimentar lo que digo con muchas más fuerzas que cualquier otro hombre, por la sencilla razón de que no era un amor corriente y vulgar lo que yo sentía, sino que estaba enamorado total y cabalmente. Eso mismo era muy diferente en París, donde en cualquiera de sus calles podía encontrarme con algún amante pasado o futuro de Margarita, mientras que en el campo, en medio de gentes a quienes nunca habíamos visto y que no se ocupaban de nosotros, en el seno de una naturaleza adornada con todas las galas de la primavera, esta fiesta del ciclo anual podía ocultar a la mirada de todos el halo maravilloso de nuestro amor, a fin de que yo pudiera amar sin el menor recelo. Por lo demás, en el campo podía notar cómo la cortesana desaparecía poco a poco y quedaba a mi lado una mujer joven y hermosa llamada Margarita, a quien yo amaba y la cual me correspondía. El pasado parecía haberse desvanecido y el porvenir se anunciaba sin nubes. El sol iluminaba a Margarita como habría podido iluminar a la más casta de las esposas. Los dos nos paseábamos por aquellos encantadores lugares que parecen creados a propósito para recordar los versos de Lamartine o cantar las melodías de Escudo. Por la noche y bajo el estrellado cielo, vestida de blanco y apoyada a mi brazo, Margarita repetiría las palabras que me dijo la víspera, en tanto que a lo lejos los hombres seguirían su destino sin marchar, con su sombra el risueño cuadro de nuestra juventud y nuestro amor. Todo esto era lo que despertaba en mi mente el ardoroso sol, que aquel día al bañarme con sus rayos a través de las hojas, mientras me hallaba tendido en la hierba. Mi pensamiento, libre de todos los lazos humanos que le sujetaran hasta entonces, volaba de esperanza en esperanza. Añádase a esto que, desde el sitio en que yo me encontraba, podía ver en la orilla la silueta de una bella casita de 2 pisos, con una reja semicircular, por entre la cual se distinguía una alfombra de menuda hierba, tan compacta como el terciopelo, que se completaba con un bosquecillo lleno de misteriosos escondites y que ocupaba la extensión de terreno posterior al edificio. La gradería exterior de la casita, hasta su primer piso, desaparecía bajo una cortina de enredaderas. Era casi como resumía aquella deshabitada casita todas las ilusiones que yo me forjaba entonces respecto a Margarita. A fuerza de mirarla, acabé por convencerme de que era mía.
Me veía ya en ella, en compañía de Margarita, recorriendo de día el bosque que cubría la colina y sentados de noche en la hierba, gozando los dos de una dicha como me figuraba que no habría sentido nunca criatura alguna. ¡Qué cosa tan bonita! Dijo en un momento dado Margarita, que sin duda había seguido la dirección de mi mirada y adivinando mi pensamiento. ¿Dónde está? Quiso saber Prudencia. Allí, dijo Margarita señalando con el dedo la casita. De verdad que es preciosa. ¿Le gusta a usted? Mucho. Pues dígale al duque que la alquile. Estoy segura que no se negará. ¿Quiere que le hable yo? Margarita me miró entonces como para saber cuál era mi opinión. Al desvanecer Prudencia mis ilusiones con sus últimas palabras, me había arrojado tan brutalmente a la realidad que me quedé como aturdido. En tal estado de ensimismamiento y sin saber lo que decía murmuré: la idea es excelente. Pues yo me encargaré de arreglarlo todo, dijo Margarita, que sin duda interpretó mis palabras como si respondieran a mi deseo. Ya que estamos aquí, lo mejor será que nos informemos si está desalquilada o no. En efecto, la casa estaba desocupada y pedían 2000 francos de alquiler. Armando, ¿te sentirías feliz aquí? Me preguntó Margarita. ¿Y qué seguridad puedo tener de vivir aquí? Le pregunté yo a ella. ¿Por quién, si no fuera por ti, podría yo ser capaz de enterrarme en este lugar? Entonces deja que la alquile yo. ¿Es que estás loco? Además de inútil, sería peligroso. No debes ser tan niño. Recuerda tus promesas. Si la alquilan, en cuanto me queden 2 días libres, vendré a pasarlos en su compañía, anunció Prudencia. Luego nos alejamos de la casita y poco después, avanzada ya la tarde, regresamos a París, hablando casi exclusivamente de aquella nueva resolución. Me sentía tan identificado con Margarita que incluso era capaz de ver con ojos menos escrupulosos sus habituales combinaciones destinadas a procurarse dinero.